Está medio bien, bien, presente, firme, muy bien. Bueno, hasta acá nosotros ya vimos todos los temas, ¿ok? De la primera parte de probabilidades. La realidad es que con lo que vimos, con las herramientas que vimos, hicimos sobrados ejercicios, me parece, considero yo, hicimos ejercicios, no, ejemplos. Los ejercicios son los de la guía. Son estas próximas 3 clases exclusivas de ejercicio. Ahora, este tema nos va a permitir ampliar, expandir la cantidad de problemas que podemos resolver. No va a ser necesario para el parcial. No hay ningún ejercicio que requiera saber los combinatorios, porque vamos a usar hasta 3 o 4 elementos que se pueden combinar con más o menos la palma de los dedos de las manos. ¿Sí? Pero, si ustedes quisieran resolver los ejercicios del parcial más rápido o ejercicios o problemas más complejos, sí o sí necesitamos ver los combinatorios. ¿Ok? Así que por eso es lo que les voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Vamos a empezar explicándolos con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que deseamos calcular la probabilidad de tirar 6 dados y los 6 salgan distintos. O sea, una escalera real servida, pero con 6 dados. O sea, en otras palabras, lo que les estoy preguntando es la probabilidad de que salgan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si fuera en ese orden, sería fácil. Un sexto por 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 un sexto. Pero el tema es que yo quiero que salgan los 6 dados distintos en cualquier orden. Ustedes podrían ver de cuántas formas se pueden escribir esos 6 elementos con los dedos de la mano. No. Entonces, si no pueden hacer eso, no pueden resolverlo. Está claro que cada una de esas probabilidades es un sexto por un sexto 6 veces. O, lo que es lo mismo, un sexto a la sexta. ¿No? Pero si conocemos el combinatorio, ese problema que parece imposible se resuelve muy fácilmente, como ya anticiparon en el chat, simplemente teniendo en cuenta que son 6 elementos, todos distintos entre sí, y entonces la cantidad de formas distintas de ordenarlos son 6, porque son 6 elementos distintos entre sí, factorial. Y eso da 720. Entonces, simplemente hacer 720, 6 factorial por la probabilidad en un único orden estricto, cualquiera, este o el inverso o cualquiera, porque es la misma probabilidad. Así que este problema se resuelve así de fácil sabiendo los combinatorios de posición. ¿Ok? Algo que parecía o que hubiese resultado imposible sin saberlos. Imposible no, pero bueno, hacer, ver de ordenar estas 720 formas sin que falte ninguna y sin que sobre ninguna que se repita, es complicado. Mínimamente complicado y demoraría horas, horas y horas. Bien, entonces, este es el primer combinatorio, n factorial. N factorial se utiliza cuando los n elementos son todos distintos entre sí. Ahora, no importa si saben o no jugar al 10.000, es otro juego de dados. No importa las reglas del juego. Lo que queremos calcular es la probabilidad de tirar 5 dados, que 3 de ellos salgan 1, pero que los demás sean distintos de 1. O sea, cualquiera menos el 1. Sí, n factorial. Lo voy a explicar acá en el chat. ¿Ok? Para que... esperen que se me fue todo. Lo voy a explicar acá en el chat para que quede claro. N factorial se utiliza cuando los n elementos son todos distintos entre sí. Después, eh, después ahí está la fórmula, ¿sí? Pero digamos, n factorial se calcula como n por n menos 1 por... Bueno, espera, yo lo estoy, claro, lo estoy diciendo mientras los escribo, así que, bueno, después ahí les dejo la fórmula, ¿no? Por, etcétera, 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 hasta llegar al 1. Ahí está. ¿Bien?
N son números naturales, positivos, enteros positivos, mayores que 1, y se obtienen multiplicando. Por ejemplo, n si fuera 5, sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Cuando llego a 1, corto. Y así sucesivamente. La calculadora es una función, n factorial, ni siquiera es necesaria. Pero solo se utiliza cuando todos los elementos, los n, son distintos entre sí. En este caso son 6 elementos porque son 6 dados. Y son todos distintos entre sí. Si acá 2 fueran iguales, ya no lo puedo usar. Como es en este ejemplo. En este ejemplo, los 5 dados, de los 5 dados, 3 tienen que salir 1, pero los demás tienen que ser distintos de 1. O sea, cualquiera menos 1. Entonces acá ya no puedo utilizar esa fórmula del n factorial, porque hay 3 elementos que son iguales entre sí. Son 1. Lo que quiero calcular es esta probabilidad, básicamente. Que 3 salgan 1, 2 no salgan 1, en cualquier orden. O sea, 2 no salgan 1, complemento, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tendrían que ver de ordenar estos elementos, de cuántas formas se pueden ordenar. Bueno, hay otra función para conocer esta posición, esta cantidad de ubicaciones, que es esta otra. Esta fórmula se utiliza cuando tenemos R elementos iguales entre sí y los restantes, es decir, n menos r, distintos entre sí y a los anteriores. Distintos a los anteriores, perdón, pero iguales también entre sí. Ahora va a quedar claro. Yo lo definí de esta manera porque estos dos elementos, eh, complemento de 1, definidos de esta manera, son iguales entre sí. El cuarto y el quinto elemento son iguales porque yo lo definí como complemento de 1. Bien, ustedes le podrían haber encarado este mismo problema de la siguiente forma. 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 4. Bueno, el tema es que así, se hubiesen metido en un quilombo. ¿Por qué? Y porque tenemos que ver todas las combinaciones de números, ¿no? De 2, 6. No son muchas, pero es un incordio. En cambio, yo, al definirlo como complemento de 1, estos dos elementos me quedaron mucho más simples. Me quedaron iguales entre sí. No voy variándolos. Este complemento de 1 y complemento de 1 son dos elementos que son iguales entre sí. Cualquier dado menos el 1. Definido de esta manera, entonces yo uso esta fórmula. R son iguales entre sí. Y n menos r, es decir, los demás, son iguales entre sí, pero distintos de R. Por ejemplo, acá R podría ser el 1 y n menos R el complemento de 1. O al revés. ¿Por qué al revés? Porque es lo mismo. N menos R podría ser el 1 y R el complemento de 1. No importa cuáles elijan, siempre va a dar lo mismo. Así que estos se utilizan cuando son una cierta cantidad de elementos iguales entre sí y otra cierta cantidad de elementos iguales entre sí, pero distintos a los anteriores. Bien, ¿cómo se aplica? N es la cantidad de elementos totales. ¿Cuántos son en total? Diga, 5. 5. 5 elementos, porque son 5 dados. ¿Cuáles son iguales entre sí? Los unos. Los Dos. unos o los complementos de uno, es lo mismo. Cualquiera de los dos. Así que hay 5 elementos n factorial. Ustedes dijeron los unos, así que r factorial va a ser 3, porque hay 3 elementos iguales entre sí, y n menos r factorial va a ser 2. ¿Bien? Acá está la definición. Me había olvidado que estaba, así que la expliqué. Bien, entonces, en este caso, dije, n es 5, 5 elementos en total. R, bueno, 2 y n menos r 3. O bien, r igual 3 y n menos r 2. ¿Por qué es lo mismo? Y porque el orden de los factores no altera el producto. Y esto es un producto, ¿ven? Hay una multiplicación. Así que ya sea que elijan R2, n menos R3 o R3 y n menos R2, esto da lo mismo, siempre, lo de abajo. En este caso, si elijo al revés, me da 10 combinaciones posibles y, digamos, los invito a que después agarren estos cinco elementos tal como están definidos y los traten de ordenar y van a ver que hay 10 formas distintas de ordenarlo.
y si lo hubiese, y luego lo que hago es calcular la probabilidad en un orden estricto y la multiplico por esta combinación de posiciones. El orden estricto sería 1, la probabilidad de que salga 1, la probabilidad de que salga otro 1, la probabilidad de que salga otro 1, y luego la probabilidad de que no salga 1 y de que no salga 1. ¿Bien? Multiplicado por la cantidad de combinaciones de posición, me da el resultado de forma automática. O sea, se dan cuenta que esta es una herramienta muy poderosa. Pueden calcular muchísimas cosas que de otra forma o no podrían o sería muy laborioso, porque requeriría pensar en todas las posiciones y en qué planteo le doy a él. Bien, por supuesto, esto, la mejor forma de hacer el ejercicio, la más corta, la más fácil, va a depender de la práctica y de la experiencia. Ustedes en un principio van a arrancar por otras formas y se van a equivocar y se van a ir dando cuenta de a poco a medida que practiquen y hagan los ejercicios. ¿Sí? ¿Se entendió Profe, este? Sí, dale. en la primera parte donde está el 5 factorial, que da 120, pues no tengo la calculadora acá. Sí, El 5 factorial da 120. sí. 2 factorial da 2 y el 3 factorial da 6. Y claro, O 5 sea, ok, ok. 5 factorial. Pero no, no vamos a escribir. 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 3 por 2 por 1. Haces esa cuenta, da 120. Ok, 2 factorial. 2 por 1. Luego, por 3 factorial. 3 por 2 por 1. ok, ok. ¿Bien? Perfecto. Ah, sí, sí, Ahora sí. lo aclaro porque estamos en la fase de aprendizaje. Está bien, pero entonces si yo llegara a tener, no sé, 6 factorial, tengo que hacer 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sí, lo hicimos acá, da 720. Ahí está, o sea, siempre tengo... Ah, perfecto, perfecto. Gracias. De nada. ¿Ves? 6 factorial, 720. Que básicamente es lo mismo que 6 por 5 factorial, así que 6 por 120 da 720. Bueno, Profe, perdón, porque sí. también acá cuando termina la cuenta que tengo 10 por un sexto, un sexto, un sexto, estas son las veces que sale uno. No, para. Que acá me perdí. La A lo, probabilidad de que primero salga un 1, un sexto. sí. En ese Ah, orden. ya entendí, ya está. No Ahora es que para que lo sale. voy a hacer con colores, lo voy a hacer con colores para que le quede claro todo. Después salga otro 1. Ah, me fui más lejos. Después salga otro 1, un sexto. Sí. Después salga otro 1. Quiero que quede súper claro, así que lo voy a hacer con Entendí. todo lo que haga falta. Un sexto. Luego, que no salga 1, cualquier dado menos 1. Claro, son 5 posibilidades menos 5 el sextos. Y luego, por último, de nuevo que salga cualquier dado menos el 1. otro. Entonces, Ah, perfecto. todo, todo esto, todo esto que estoy por marcar ahora en este momento, cuando encuentre la herramienta necesaria, todo esto que está en ese cuadrado amarillo, es esta probabilidad en este orden tal como está escrito. Primero un 1, después un 1, después un 1, después un no 1 y después un no 1. Perfecto, Pero perfecto. luego, para calcular la probabilidad de que salgan 3 unos, tal como dice acá, 3 unos y 2 distintos de 1, esto puede ser en cualquier orden. Pero cada uno de esos órdenes tiene la misma probabilidad. Un sexto por un sexto por un sexto por 5 sextos por 5 sextos, solo que desordenado. Pero claro, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, solo tengo que saber cuántos órdenes, y esos son 10. Entonces, listo, resuelto el problema. Ok, ¿Yo claro? gracias. Nada. ¿Alguna duda más? Bien. Entonces, supongamos, ahora vamos a entrar con el bolillero. 10 bolitas rojas, 15 azules, 25 negras. Estos son los típicos ejercicios de probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 3 bolitas de distinto color? 3 que sean de distinto color entre sí. Bueno, ¿cómo tendría que ser? Primero, imaginemos el problema en nuestra mente. 3 bolitas de distinto color.
¿Cómo tendría que ser? A ver, supongamos que hay un bolillero. Roja, azul, negra, azul. Claro, una roja, una azul y una negra. ¿Está bien? Porque hay tres colores. Si hubiera más colores, bueno, cambiaría la cosa. Si hubiera también marrones, bueno, podría ser roja, azul, negra, roja, azul, marrón, roja, negra, marrón. Bueno, habría otras combinaciones que ya dependen del problema y no de la posición. ¿Sí? Ahora, como acá hay tres colores, para que salgan tres de distinto color, una tiene que ser de cada color. Así que lo que queremos calcular es una roja, una azul, una negra, pero en cualquier orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tiene que ser en cualquier orden, y son tres elementos, todos distintos entre sí, ¿se acuerdan? 3 Vamos a... factorial. Claro, n factorial, son tres elementos distintos entre sí. ¿Bien? O sea, 3 factorial por la probabilidad de que salgan en un orden específico. Por ejemplo, primero roja, después azul y después negra, tal como está escrito. No me meto en quilombos. Tal como está escrito o cualquier otro orden que a ustedes les hubiese gustado. ¿Bien? Listo, ya está la respuesta con el factorial. Veamos la respuesta si no sabemos el factorial. Si no sabemos esto de la combinación de posiciones. Ah, no, veamos otra cosa. Ah, perfecto. Pensé que venía eso. Ok, dos bolitas del mismo color y la otra distinta ahora. Bueno, acá cambió el problema, ya no son tres elementos distintos entre sí. Vamos a hacerlo de la forma larga, ahora sí. Dos de un color y la otra distinta. Roja, roja, negra, roja, roja, azul. Azul, azul, roja, azul, azul, negra. Negra, negra, azul, negra, negra, roja. Acá no tengo otra que meterme en el barro y esto lo tengo que hacer a mano. Tengo que pensar cuáles son las posibilidades de modo tal que salgan dos de un color y la otra distinta. Ahora bien, cada una de estas probabilidades puede ser en cualquier orden. Así que, como yo sé que los órdenes son tres, porque esto es muy fácil de ordenar, por ejemplo, vamos con la primera. Negra al final, negra en el medio o negra al principio. Vamos con la segunda. Azul al final, azul en el medio o azul al principio. Hay tres formas de ordenar esto. Entonces el 3 está implícito, no hace falta saber el factorial. Y solo calculo las probabilidades. Ojo, recuerden, las bolitas en general, por ejemplo, en el bingo, son sin reposición. Es decir, que yo a medida que voy extrayendo me voy quedando sin. No sé si lo habíamos mencionado ya con las cartas, por eso lo dije como algo obvio. Pero, por ejemplo, que salga la primera roja. ¿Cuántas rojas hay? 10. ¿Y cuántas bolitas en total hay en este bolillero? 30, 40, 50. Entonces, que salga una roja primero, 10 sobre 50. Luego que sacar otra roja es 9 sobre 49, porque ya saqué una antes, ¿sí? Entonces, si Sí. ustedes dibujaran el diagrama de árbol de todo esto, se van a dar cuenta que a medida que van sacando cada color, se van quedando no solo con una bolita menos, sino que de ese color en particular. Esto se llama sin reposición. Cosa que pasa con las bolitas, con las cartas, con los lápices, pero no sucede jamás ni con la ruleta, ni con los dados, ni con las monedas, porque no se van quedando sin caras, ¿está bien? Sin números. Entonces, estos ejercicios sin reposición son típicos de bolitas, cartas, etc. Que yo puedo extraer y no volver a incorporar al lote. Qué Bueno, difícil. ahí les dejo el resultado para que ustedes después lo analicen, este ejemplo, ¿sí? Los números. Pero luego saqué una roja, 10 sobre 50. Saco otra roja, 9 sobre 49. Y luego una negra. Negra no había sacado ninguna, así que quedan las 25, pero ya quedan 48 porque saqué dos rojas antes. Y así sucesivamente, donde ese 3 sale de la fórmula que vimos antes, pero en este caso no hace falta saber esa fórmula porque, claro, es muy fácil de ordenar a mano, como decía antes, ¿no? Eh, roja, roja, negra, roja o negra, roja, roja. Son tres posiciones y nada más. ¿Sí? Sí. Bueno, este se los dejo para que después analicen los números, pero los problemas de bolillas y todo eso son todos muy parecidos. Digamos, tienen en cuenta esto de la reposición a medida que voy sacando. Ustedes tienen que seguir siempre el orden que dice que ustedes plantearon. Bien, ustedes plantean, por ejemplo, en este orden. Para el primer caso, roja, entonces sacar una roja, después otra roja y después una negra. Luego la posición, digamos la combinación,
se lo dan con el combinatorio, que en este caso ni siquiera hace falta saber calcularlo, pero si lo quieren calcular, bueno, está acá. Y listo. Este está resuelto. Pasamos al próximo. ¿Sí? Bien. Ahora supongamos que en este bolillero hay 10 rojas, 15 azules y 25 negras. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar 4 bolillas, 2 sean rojas y las otras 2 distintas? Distintas entre sí y que no sean rojas. Bueno, acá el tema es que claramente 2 tienen que ser rojas. Después, ¿cómo tendría que ser? Las otras 2. ¿De qué color? Distintas, no sean rojas, ser O azules. sea, una azul y una negra. ¿Sí? Sí, es una posibilidad. Básicamente porque sí, no hay otra forma. Tiene que salir 2 rojas, una azul y una negra, para que sean distintas entre sí. Y que no sean rojas, como hay 3 colores. Pero acá en este ejemplo, cambian los combinatorios de nuevo. Porque acá tenemos 2 que son iguales entre sí y 2 que no son iguales entre sí. Son distintas a las anteriores y distintas entre sí. Así que acá cambia el combinatorio. Hay un último combinatorio más. No me puteen. Recuerden que esto es opcional. ¿Qué es este? Este combinatorio se utiliza cuando n es la cantidad de elementos totales y r son los iguales entre sí. Y el resto, es decir, los n menos r, son distintos entre sí. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería n? ¿Cuánto sería qué, profe? N, 4, muy bien. ¿Y cuánto sería r? 2. Muy bien. 4 elementos en total, 2 que son iguales entre sí, las 2 rojas. Entonces, si yo descubro este combinatorio, calculo esa probabilidad en ese orden y ya está. Y esa probabilidad en ese orden es muy fácil. ¿Cómo sería? Después calculamos el combinatorio, pero ya sabemos que el combinatorio es, lo voy a ir escribiendo, me dijeron, 4 factorial, Es ese es el 4 combinatorio, por 1. sobre 2 factorial. Y esto es muy fácil, es 12. ¿Sí? 12 son las posiciones, la cantidad de formas de ordenar esto. RRAN, RRNA, RARN, RNRA. Bueno, 12 formas distintas de combinarlo. Ahora, solo me falta calcular la probabilidad en un único orden. Por ejemplo, en ese orden que yo escribí. O sea, vayamos primero. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga la primera bolilla y sea roja? O sea, roja la primera. Escucho. 10 sobre 50. 10 sobre 50 en total. Muy bien. Luego sacar otra que sea roja, la segunda bolilla, roja. 9 sobre 49. Perfecto. 9 sobre... ¿Todos lo entendieron eso? Ahora ya quedan 48 bolillas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una azul? Ya que saqué 2 rojas antes. 15 sobre 40, Perfecto. 15 sobre 48. Y por último, que la última sea negra. 25 sobre 47. Excelente. 25 sobre 47. Si hay toda esa multiplicación la multiplican por 2, se tienen la respuesta. Increíble, ¿no? Y ahí está. No importa el número. Después hacemos la cuenta. Eso es lo que menos me preocupa en esta instancia. En esta instancia me preocupa el planteo. Ay, qué difícil. Ese número, ¿qué? Perdón. Qué difícil. Parece difícil, pero con un poco de práctica vas a ver que no lo es. Ese número 12, ese combinatorio te ahorró de hacer todo esto a mano. Claro. Esas son las 12 combinaciones. ¿Bien? Si fuera un elemento más, ya se complica mal. ¿Bien? Ya se va yendo de a poco todo el carajo cuando son 5 o 6 elementos o más. ¿Ok? Pero fíjate, hacer eso a mano te llevaría un buen rato. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, me llevaría mucho rato. Y si no lo ordenás bien, aparte, cometes el riesgo de que te falte o que te sobre. Porque podés duplicar alguno o alguno que te esté faltando y no te des cuenta. ¿Bien? Entonces,
Este es el motivo del combinatorio. En el parcial, como no va a haber muchos elementos, no va a hacer falta, pero sí hace falta saber de cuántas formas se pueden ordenar. Lo hagan como lo hagan. ¿Está bien? El que sepa el combinatorio lo hará en el acto muy rápidamente y el que no lo sepa, bueno, tardará más ordenándolo a mano. Entonces, en resumen, ¿bien? Resumen de fórmulas. Primero, n factorial. Todos los elementos son distintos entre sí. Y quiero ver de qué forma se pueden ordenar. Por ejemplo, sacar 4 distintos, 3 bolitas, todas diferentes de distinto color. Luego, esta otra. N son los totales. R son iguales entre sí. Y n menos r, los restantes, son iguales entre sí, pero distintos de r. Por ejemplo, sacar 3 dados 4 y 2 dados 6, o 3 dados 5 y 3 dados no 5, que no sean 5. ¿Eh? Por último, la tercera y última que vimos recién, n sobre r factoriales. N, la cantidad de elementos totales, r son iguales entre sí, y n menos r, los restantes, son distintos entre sí, y también son distintos de r. Por ejemplo, sacar 3 dados que sean 4 y los 3 dados que sean distintos entre sí, y además, por supuesto, distintos de 4. ¿Sí? En este último ejemplo, 3 dados que sean 4 y otros 3 dados distintos entre sí. ¿Cuánto vale n? 6. Muy bien. ¿Y cuánto vale r? 3. 3. Perfecto. Los 3 que son iguales entre sí y los 3 que son 4. 6 factorial sobre 3 factorial. Muy bien. Este es el resumen de fórmula para que les quede después en el PDF. Y este es el resumen de casos para que les quede en la retina. De esta forma no se van a poder equivocar. Cuando son todos iguales hay un único orden. Sacar 5 bolitas que sean rojas. Listo. Acá no hay órdenes posibles. Son todas rojas. ¿Sí? Así que no hay combinación ni factorial. Roja, 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 roja. Punto. Multiplican las probabilidades y ya está. Un elemento, por ejemplo, en este caso, distinto entre sí. Distinto de los demás, perdón. Bueno, acá cualquiera de las dos es indistinta. Pueden usar la misma, cualquiera. ¿Sí? Da lo mismo. En este caso las combinaciones son muy fáciles, son 5. ¿Por qué? Y el amarillo va último, anteúltimo, en el medio, segundo o primero. Así que son 5, fíjense en cuántos lugares puede ir la bolita amarilla, ¿no? Acá está. Estas son las 5 combinaciones. Léase en renglones, ¿no? Luego, 3 y 2. 3 iguales entre sí, 2 iguales entre sí. Bueno, esta que ya vimos. Donde R podemos optar que sea 3 o que sea 2. Es indistinto. Porque si acá pongo 3, acá va a dar 2. Y si acá pongo 2, acá va a dar 3. En este caso, las combinaciones son 10. Creo que justo ya hicimos un ejemplo con este número. Luego, algunos que son iguales entre sí y el resto son distintos entre sí. Bueno, la que vimos recién. En este caso los iguales son 3, en total son 5 elementos, así que en 20 combinaciones. Fíjense, entre este y el anterior, entre esta que tiene azul y amarillo y las dos amarillas, hay el doble de combinaciones. Fíjense, 20 y acá hay 10. ¿Saben por qué? Este da el doble que este. Porque hay otro color. Bueno, sí, está bien. Más allá de Otra. eso. ¿Por qué da justo el doble? 20 y 10. Ese da el doble porque estas dos pueden estar azul-amarillo o amarillo-azul. Se combinan entre sí y se duplica el orden, porque puede estar en este orden o al revés, estas dos que son distintas. Si fueran 3 distintas, si acá agrego, por ejemplo, vamos a decir, una bolilla verde, pongamos que acá hubiera una verde, esto sería 6 veces mayor a esto, por las 3 combinaciones distintas. Bueno, no importa. Dato de color. Me gusta la matemática y entonces al que le sirva, después lo analiza. Y por último, los que son todos distintos entre sí.
todos distintos entre sí, n factorial y otra cosa. ¿Bien? Así que acá tienen todos los casos de combinaciones esquemáticamente y con colores. ¿Les gusta así? Profe, le hago Sí. una pregunta. Sí, claro. En el primero sería N5 y R sería 4, ¿no? En el primero, en este, Sí, los cuatro rojos y un amarillo. sí, 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 claro, por supuesto. gracias. En este caso, en la primera fórmula. En la segunda fórmula, R podría ser 4 o podría ser 1, como vos quieras. Porque de todas formas esto te va a dar 4, así que es lo mismo. Gracias. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer un par de ejemplos más con esto. Por ejemplo, tirar 4 dados que salgan 2 cuatros y 2 5. Bueno, un orden estricto, por ejemplo, 4 4 5 5. ¿Cuál sería la probabilidad en ese orden? 4 4 5 5. En ese orden estricto, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Un sexto? 4 4 y después 5 y después 5. ¿Cuál sería esa probabilidad en ese orden Profe, hay estricto? que hacer n factorial sobre r factorial. Primero estoy preguntando la probabilidad de que salgan un 4, después otro 4 y después un 5 y después otro 5. Mm, 1 sobre 216. 200, ¿cuánto era? No, no importa, no, 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 pero no me des el resultado, decime 1 a 1. ¿Un sexto por un sexto por un sexto? Por un ¿Cuántas sexto. veces? 4. Ah, me pareció escuchar 3 veces. Bueno, muy bien. Un sexto por un sexto por un sexto por un sexto. Eso sería en un orden. ¿Cuántos órdenes hay? Dos elementos que son 4 y dos elementos que son 5. Bueno, todos estos, hecho a mano, serían estos. Fíjense después hay otra forma de ordenar dos 4 y dos 5. 6 formas. Hecho a mano, para el que no le gustan los combinatorios y no los quiere estudiar. Hecho con combinatorios, o sea que ahí ya tengo la respuesta. 6 órdenes, 6 combinaciones por un sexto, por un sexto, por una en particular, un orden en particular. Si uso combinatorio va más rápido. En lugar de ponerme a ver cómo se pueden ordenar, directamente 4 elementos en total, 2 iguales entre sí y 4 menos 2 iguales entre sí. Y por supuesto eso da 6. ¿Sí? O sea que este 6 puedo llegar con el combinatorio o a mano, haciendo todo este proceso de ordenamiento. La respuesta es la misma. 1 sobre 216, la respuesta final. 6 combinaciones por una probabilidad en particular. Recuerden siempre que estas probabilidades están hechas en este orden, ¿no? Que salga un 4, que salga un 4, que salga un 5, que salga un 5. O lo que es lo mismo, porque puedo elegir que salga un 4, que salga un 5, ¿está bien? Porque en este caso es lo mismo, siempre es lo mismo. Como yo después lo multiplico por el orden, es indistinto. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver un par de ejemplos más, si quieren, ¿eh? Tirar 5 dados, salgan 3 unos, un 2 y un 3. 5 dados, bueno. Un sexto por un sexto, por un sexto, por un sexto, por un sexto. 5 veces multiplicado un sexto. Lo único que tengo que multiplicarle es el combinatorio. ¿Qué fórmula? La más fácil, porque tenemos 3 elementos iguales entre sí y 2 que son distintos entre sí. Así que utilizo esta, bien, que me da, ya sabemos, 20 casos.
Si no, ustedes pueden agarrar y escribir 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1. Y ver de cuántas formas lo pueden ordenar a mano. Desde ya les anticipo, les va a dar 20. Calcule la probabilidad de un caso. ¿Cuál es la de un caso? Un sexto por un sexto por un sexto por un sexto, 5 veces porque son 5 dados. Y lo multiplico por el combinatorio. Ya está, resuelto. ¿Bien? Hacen la cuenta y esa es la respuesta. ¿Sí? Último. Calcule la probabilidad de que al tirar 5 dados salga escalera. Bueno, es lo mismo que hicimos al principio, con los 6 dados distintos. Salvo que acá tengo que verificar cuáles casos cumplen la hipótesis. La escalera va a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Porque son 5 dados. Esto lo tengo que hacer a mano, lo tengo que pensar, plantear. Y luego calculo la probabilidad. De uno de esos casos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, lo multiplico por los combinatorios, 5 elementos distintos entre sí, y luego lo respondo multiplicando tanto para el 1, 2, 3, 4, 5, para el 2, 3, 4, 5, 6 también, que es la misma probabilidad. Así que todo eso lo multiplico por 2. ¿Bien? Y esa es la respuesta. 1 sobre 6 a la quinta es un sexto multiplicado por sí mismo 5 veces. 120, la combinación de posiciones entre los 5 elementos, y 2, que son los dos casos de escalera, del 1 al 5, del 2 al 6. ¿Está bien? Sí. Bueno, creo que hasta acá llegamos porque si no les va a explotar el cerebro, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. Cerramos acá y estamos bien. Sí. Sí. Bueno, próxima clase presencial, así que todas las dudas. Sí, sí, listo, cerramos. Todas las dudas quedan para la próxima clase o me mandan un mail. Yo ahora les mando un mail a la casilla declarada en la inscripción, así lo tienen todos. Y les mando el material y nos vemos el miércoles que viene allá, por favor, en el IFTS 26. Así Profe, que, esto queda dale, también, ¿no? Todo lo que vimos hoy, ¿qué? estas diapositivas. Las mando por mail. Ok, gracias. ¿Bien? Sí, sí, por Anoten las favor. dudas para el miércoles. El miércoles es de práctica y de consulta. Ustedes ya tienen que haber hecho los ejercicios. Recuerden, vengan con dudas y no vengan pasivamente a escuchar lo que yo tengo para decir porque se me está acabando ya el material. Bueno, nos Día uno, vemos. nada más. ¿Eh?